Desde fuera, éramos una familia perfecta. Blanca, acomodada, sonriente en las fotos de Navidad. Pero esas sonrisas eran mentira. Lo supe desde muy pequeña, o mejor dicho, lo sentí. Porque cuando el primer recuerdo que tienes es el de tu madre frotando tu rostro con tanta fuerza que te hace sangrar, algo en tu interior comienza a romperse, aunque no entiendas por qué. Mi nombre es Catherine, al menos el que me dieron. Y esta es la historia de cómo sobreviví a unos padres que nunca me vieron como su hija, sino como un proyecto que debía ser transformado, blanqueado, moldeado. Convertido en algo que nunca fui. Mis padres adoptivos siempre soñaron con una hija rubia, de ojos azules, alguien que encajara en su estética familiar. Y cuando después de años en la lista de adopción, recibieron una niña india, morena, con grandes ojos oscuros, sintieron que el universo los había castigado. Tendremos que arreglarla, dijo mi madre al verme por primera vez, según le confesó años después a su diario. De niña, no entendía por qué me bañaban en leche con limón hasta que mi piel se abría. Pensaba que todos los bebés lloraban en el agua. Pero no. Era solo yo. Era porque ellos querían borrarme. A los 5 años, ya me estaban inyectando mercurio. Lloraba durante horas, temblando, mientras mi madre susurraba, «Es por tu bien, Catherine. Vas a ser hermosa». Cuando teníamos visitas, decían que era italiana. Me prohibían salir en verano porque me oscurecía más. Mi madre lloraba al ver las fotos familiares, «Pareces una mancha en nuestra perfección». Pero eso era solo el inicio. Antes de caminar bien, ya usaban cremas blanqueadoras industriales en mi rostro. Mi piel ardía, se pelaba. Documentaban cada paso. Tenían álbumes con títulos como Creando a Catherine, donde registraban los avances en mi transformación. Con los años, los métodos se volvieron más crueles. A los 10, trajeron un médico ruso para hacerme láser en el sótano. Me amarraban. Me decían que el dolor era necesario. Mi madre me cantaba una especie de nana, el blanco es correcto. El marrón está mal. Y yo lloraba sin comprender por qué ese amor dolía tanto. A los 13, descubrí el diario de mi madre. Escondido tras frascos de perfume. Esas páginas quemaban más que las cremas en mi piel. Leí sobre los niveles de mercurio, sobre el daño en mis órganos, y sobre la cirugía facial completa que habían agendado para mis 18 años. Ya habían pagado. Tailandia sería mi renacer, dijeron. No entendían que yo no quería renacer. Solo quería ser amada. Cuando intenté resistirme, empeoraron las cosas. Me hicieron comer en el garaje. Me pusieron luces UV en el techo de mi cuarto que ardían como fuego. Mi cabello comenzó a caerse por los químicos. Me sentía un monstruo. ¿Por qué no soy suficiente?, pregunté una noche entre lágrimas. Mi padre me abrazó. Lo serás, cuando te arreglemos. Me prometieron que el dolor valdría la pena. Que el rubio del peluca cubriría mi vergüenza. Que mis labios cortados por un aparato doloroso serían finalmente dignos. Pero no aguantaba más. Poco antes de mi cumpleaños 18, colapsé. Mi cuerpo no soportaba más veneno. Me desperté en un hospital, conectada a máquinas, sin entender del todo qué había pasado. Fue entonces cuando la conocí, Priya. Una enfermera india con ojos amables y voz firme. Ella fue la primera persona que me miró como un ser humano y no como un error. Vio mis quemaduras. Sospechó. Hizo pruebas. Encontró rastros de mercurio, hidroquinona, blanqueadores industriales. Me tomó de la mano y dijo, sé lo que te están haciendo. Puedo ayudarte. Y así lo hizo. Me llevó con su familia. Una casa cálida, llena de risas, aromas de especias, y sobre todo, gente que tenía mi color de piel. Gente que me hizo sentir, por primera vez, que no había nada roto en mí. Su abuela me acarició el rostro y dijo algo en hindi. Priya tradujo, eres hermosa, incluso con todo su veneno encima. Lloré durante horas. Era la primera vez que alguien me tocaba con amor. Dejé los tratamientos. Dejé las pelucas. Dejé los lentes azules. Entré a la cocina de mis padres con mi cabello negro natural y mis ojos sin disfraz. Mi madre gritó. Me lanzó agua hirviendo. Corrí al sótano. Me seguían con bisturíes, anestesia y odio. Escapé por una ventana. Corrí hacia la única familia que me había amado de verdad. Pero no se detuvieron. Lanzaron una búsqueda. Dijeron que me habían secuestrado. Que era una chica italiana con delirios raciales. Que yo no era india. Que me estaban lavando el cerebro. Que me estaban robando. Contrataron detectives, médicos, incluso un cazarrecompensas. Querían que regresara. Que completara el proceso. Que terminara de ser su hija perfecta. Cuando fallaron en convencerme, intentaron secuestrarme. Una noche, irrumpieron en la casa de Priya.
Me arrastraban hacia una camioneta donde un doctor esperaba con una jeringa. La haremos irreconocible como India, dijo. La salvaremos. Pero la familia de Priya no se quedó de brazos cruzados. Sus hermanos pelearon. Sus vecinos salieron. Y yo logré escapar otra vez. El resto es una historia de sobrevivencia, de huidas, de esconderme, de reinventarme. De ver a mis padres destruir la vida de cada persona que me ayudaba. Comprar edificios. Contratar acosadores. Manipular medios. Presentarse como víctimas. Pero también es la historia de cómo construí mi libertad con mis propias manos. De cómo encontré mi voz. De cómo, con el tiempo, los monstruos cayeron. De cómo mi piel volvió a sanar. No del todo. Pero lo suficiente. Después del intento de secuestro, supe que no estaba a salvo en ninguna parte. Mis padres habían cruzado todas las líneas. Habían convertido su obsesión en una cacería. Pero lo más aterrador era que no lo veían como violencia, sino como amor. Ellos no creían que me estaban haciendo daño. Para ellos, todo lo que hacían era una inversión emocional, una apuesta por la hija perfecta. Nunca comprendieron que yo no necesitaba ser transformada. Solo amada. Priya y su familia me protegieron como pudieron. Dormían en turnos. Cuidaban cada salida. Pero la presión aumentaba. Detectives privados estacionados frente a la casa. Fotografías de cada visitante. Amenazas. Cartas. Llamadas anónimas al trabajo de Priya acusándola de ser una secuestradora. A su madre la llamaron terrorista. Mi existencia estaba arruinando la vida de quienes me daban refugio. Y entonces vino lo peor. Mi salud empezó a colapsar. Años de mercurio y químicos habían dejado mis riñones al borde del colapso. Necesitaba diálisis. Pero no podía ir a un hospital normal. Mis padres habían dejado instrucciones en cada clínica, cada farmacia, cada sala de emergencias. Querían atraparme usando mi necesidad médica. Priya, con ayuda de colegas de confianza, organizó un viaje secreto a una clínica lejana. Salimos a las 3 de la madrugada. Cambiamos de autos 2 veces. Aún así, nos siguieron. Un auto negro nos persiguió durante kilómetros hasta que logramos despistarlo en un estacionamiento subterráneo. En la clínica, me estabilizaron. Pero mi cuerpo ya estaba debilitado. Y el acoso seguía. Mis padres habían contratado una empresa de relaciones públicas para contar su versión. Una pobre pareja blanca con una hija adoptiva mentalmente enferma, secuestrada por una familia extranjera que la había lavado el cerebro. Llenaron las redes con mi imagen, pero no mi rostro real. Usaban la versión editada, blanqueada, de mí. La que nunca existió. Cuando intentaron llevarme a juicio para reclamar la tutela legal, supe que tenía que desaparecer. Ahí fue cuando Priya me habló de algo casi clandestino, una red de casas seguras. Una especie de protección de testigos civil, organizada por familias que habían vivido persecuciones, discriminación o violencia y querían ayudar a otros a escapar. No tenían recursos oficiales, ni leyes que los protegieran, pero tenían algo más fuerte, solidaridad. Me movieron como a una sombra. Cada familia conocía solo a la siguiente. Dormía en granjas, sótanos, casas rodantes. Aprendí a cambiar mi aspecto, a detectar vigilancia, a moverme sin dejar huellas. En cada hogar, me encontré con personas que también huían, una mujer que escapaba de un esposo abusivo, un joven perseguido por su religión, una madre que escondía a su hija trans. Éramos diferentes, pero compartíamos algo, sabíamos lo que era ser casados por existir. Mientras me ocultaba, mis padres escalaban. Demandaron a las familias que me ayudaban. Compraron propiedades. Mandaban cartas con cuentas detalladas, el dinero invertido en mí, los procedimientos, los productos químicos, los viajes. Querían que yo pagara. Como si pudiera devolverse una infancia mutilada. Un día, una enfermera que me dio refugio fue desalojada. Mis padres habían comprado su edificio. Le dijeron que si me seguía escondiendo, arruinarían su carrera. Y lo hicieron. Eso me destrozó. Intenté huir sola. Escapé en la madrugada. Me escondí en un contenedor de basura para evitar a sus hombres. Pero ellos estaban siempre un paso adelante. Habían contratado a un cazarrecompensas. Un hombre entrenado para rastrear y capturar. Me encontraron más de una vez. Logré escapar por segundos. Una vez, terminé en un centro de salud rural, tan deshidratada y enferma que apenas podía hablar. Una trabajadora social, al ver mi estado, supo que no era una historia cualquiera. Ella me creyó. Me escondió. Me conectó con un refugio especializado en casos como el mío. Allí encontré silencio. Un cuarto pequeño. Una cama limpia. Un equipo médico que me trató sin hacer preguntas innecesarias. Por primera vez, nadie intentaba cambiar mi color, ni modificar mi cuerpo.
solo ayudarme a vivir. Los días allí fueron el inicio de algo nuevo. Me dieron una nueva identidad. Un nuevo nombre. Y por primera vez, ese nombre era mío. No uno impuesto por quienes querían borrarme. Pero el pasado no se disolvió. Mis padres crearon una fundación. Una organización que promovía tratamientos de integración cultural para niños adoptados. Usaban mi historia como ejemplo del fracaso de la inclusión. Se presentaban en conferencias. Daban entrevistas. Publicaban libros. Cada página era una mentira. Cada presentación, una puñalada. Con ayuda del refugio, comencé a trabajar. Limpiando oficinas. Archivando papeles. Todo en efectivo, todo bajo el radar. Cada centavo ahorrado era un paso más hacia mi libertad total. Un día, Priya me contactó. Su abuela había fallecido. Antes de morir, le pidió que supiera de mí. Que me recordara que siempre fui hermosa. Que aún bajo todo ese veneno, había una niña digna de amor. Leí ese mensaje entre lágrimas. Y por primera vez, conté toda mi historia. No como hechos aislados, sino como un todo. Como una vida marcada por el amor más tóxico que puede existir, el amor que te destruye para que encajes en el molde de otro. Contar mi historia, completa, sin filtros ni edulcorantes, fue como abrir una herida para que finalmente pudiera sanar. Durante años había hablado de los hechos, de las fechas, de los procedimientos. Pero ahora, en ese refugio silencioso, rodeada de personas que sabían lo que era huir por sobrevivir, empecé a hablar del dolor. De la culpa. De las veces que deseé que funcionara el tratamiento solo para ser querida. Mi terapeuta en el refugio fue paciente. Escuchaba sin interrumpir. Me ayudó a entender que lo que viví no fue amor mal expresado. Fue abuso. Fue tortura emocional y física con una capa de justificación paternal. Me ayudó a ver que no tenía que perdonar para sanar. Que no debía comprender a mis padres para liberarme de ellos. Fue en esos meses de calma que decidí que mi historia no iba a terminar en fuga. Ni en silencio. Ni en miedo. Quería que sirviera para algo. Para evitar que otras niñas, otros niños, pasaran por lo que yo viví sin saber que podían escapar. Comencé a escribir. No una autobiografía, no buscaba fama, ni revancha pública, sino artículos educativos, folletos, materiales para clínicas y escuelas. Enseñaba a identificar signos de abuso disfrazado de cuidado. A distinguir entre intervención médica y mutilación identitaria. El refugio me ayudó a publicar con seudónimo. Y así, poco a poco, fui reconstruyendo mi voz. Una voz que no servía para gritar de dolor, sino para guiar a otros hacia la salida. Mientras tanto, mis padres seguían construyendo su imperio de blanqueo identitario. Habían convertido su delirio en una doctrina. Aconsejaban a familias multirraciales sobre cómo armonizar a sus hijos con sus entornos. Promovían cambios físicos como parte de una mejor adaptación. Su médico ruso, ahora con un nuevo nombre, figuraba como especialista en integración estética. Daban conferencias. Vendían libros. Creaban comunidad en torno a una idea tan perversa como absurda, que el amor verdadero justifica el borrado. Pero el castillo de naipes empezó a tambalear. Un antiguo niño que habían adoptado brevemente antes de mí, Nathan, se contactó con las autoridades. Había visto su fundación en televisión. Y no pudo quedarse callado. Había escapado cuando aún era muy pequeño, gracias a una maestra que notó quemaduras en su piel. Su testimonio abrió una grieta. Y detrás de esa grieta comenzaron a salir más voces. Más ex niños. Más sobrevivientes. Lo que parecía una excepción comenzó a revelarse como un patrón. Yo no fui la primera. Solo fui la que más lejos logró huir. Nathan y yo nos reunimos. Nos miramos como quien se ve reflejado en un espejo trizado. Compartimos historias. Coincidencias. Pesadillas. Miedos que aún cargábamos. Y en esa conversación silenciosa, sin necesidad de muchas palabras, supe que no estaba sola. Nunca lo había estado. Durante ese tiempo, mi salud seguía siendo frágil. Los riñones dañados por tantos años de veneno exigían atención constante. Pero ahora, por primera vez, cada tratamiento era una decisión mía. Yo firmaba los consentimientos. Yo elegía cómo y cuándo. Ya no había agujas escondidas ni medicamentos disfrazados. Un día, conocí a alguien. Una enfermera. Paciente. Inteligente. Con una sonrisa tímida y preguntas que no eran invasivas. Al principio dudé en dejarla entrar. Años de vigilancia me habían enseñado a esconderme incluso emocionalmente. Pero ella supo esperar. Supo entender mis tiempos. Cuando finalmente le conté quién era, lo hice con miedo. Esperando rechazo. Esperando la misma mirada que tantas veces había recibido. Pero no vino. Solo apretó mi mano y dijo,
No tienes que demostrarme nada. Ya sobreviviste lo peor. Nos enamoramos despacio. Como se construyen los refugios, con tiempo, cuidado y estructuras sólidas. Ella entendió por qué necesitaba cerrar con llave 3 veces. ¿Por qué dormía con ropa puesta por si tenía que huir? ¿Por qué cada número desconocido en mi celular me hacía temblar? No intentó repararme. Solo me ofreció espacio para respirar. Juntas, empezamos a imaginar una vida. Una casa. Una rutina. Un futuro. Mientras tanto, mis padres fueron procesados. El testimonio de Nathan, sumado al de otros sobrevivientes y al material que yo había recopilado por años, fotografías, pruebas médicas, cartas amenazantes, le cerró todas las puertas legales. Fueron condenados. No por todo lo que hicieron, pero sí por lo suficiente. Yo no asistí al juicio. No necesitaba verlos derrotados para sentirme libre. Mi libertad ya era mía. Cuando supe que habían perdido su casa y su fortuna, no sentí alegría. Solo una tristeza vaga por lo que pudo haber sido. Porque, pese a todo, una parte de mí, muy profunda, seguía deseando que me hubieran amado tal como era. Con el paso del tiempo, empecé a construir no solo una nueva vida, sino una nueva identidad emocional. Ya no era simplemente la hija que escapó. Ni la víctima. Era una mujer que sobrevivió. Que eligió levantarse. Que eligió amarse en los fragmentos. Mi piel, aunque marcada, ya no era territorio de vergüenza. Mis cicatrices no eran un recordatorio del horror, sino de la fuerza. Aprendí a mirarlas al espejo con ternura, como quien observa las huellas de una tormenta que ya pasó. Mi pareja y yo nos mudamos juntas. Un departamento sencillo, lleno de plantas y luz. Pusimos cerraduras adicionales, sí, pero también colgamos cuadros, cocinamos juntas, y construimos rutinas donde antes solo había alerta. Empecé a trabajar en una clínica comunitaria. Al principio, haciendo tareas administrativas. Pero mi conocimiento médico, obtenido a través del dolor, llamó la atención. Me ofrecieron capacitación como asistente médica. Acepté. Y, con cada clase, sentía que recuperaba un poco más de control. Ya no estaba siendo usada para procedimientos. Ahora era yo quien entendía cómo cuidar un cuerpo. Cómo protegerlo. Cómo hacer lo que nunca hicieron conmigo. Mi trabajo comenzó a tener sentido profundo. Ayudar a otros a entender sus derechos médicos, su autonomía, su valor corporal. Fui ascendiendo. Primero como asistente, luego como defensora de pacientes. Ayudaba a mujeres embarazadas, a jóvenes confundidos, a personas en crisis. Cada vez que lograba que alguien saliera del consultorio con más poder del que entró, sentía que ganaba una pequeña batalla contra el pasado. Pero no todo fue lineal. A veces, los recuerdos volvían sin permiso. El sonido de una camilla moviéndose. El olor de una crema específica. Las luces blancas en una sala cerrada. Detalles mínimos que disparaban viejas memorias. En esos momentos, mi pareja estaba ahí. Sin preguntas. Solo sosteniéndome. Recordándome que ya no estaba allí. Que ya no era esa niña atrapada. El tiempo pasó. Lentamente. Con retrocesos y avances. Pero pasó. Un día, recibí un correo inesperado. Era de una organización internacional que trabajaba con adoptados que habían sufrido abusos. Habían leído mis publicaciones. Querían que compartiera mi historia, no con mi nombre real, pero sí con mis palabras. Dudé. Pero acepté. Hablar en público fue un desafío brutal. Al principio, mi voz temblaba. Las manos sudaban. Pero cuando vi los rostros del público, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, entendí que era necesario. Les conté mi historia. Desde los baños con leche y limón, hasta la persecución final. Y cuando terminé, hubo un silencio que no era de incomodidad, sino de respeto. Algunas personas lloraban. Otras tomaban notas con furia. Y muchos se acercaron después para decir, gracias. Ahora sé qué señales buscar. ¿A quién debo escuchar? Esas palabras eran bálsamo. Era justicia sin necesidad de venganza. Y luego, un nuevo capítulo se abrió. Después de años de silencio, recibí una carta traducida del hindi. Provenía de la India. De una mujer que afirmaba ser mi tía biológica. Habían estado buscándome desde que fui dada en adopción. No pedían nada. Solo saber si estaba viva. Si era feliz. Al principio, no supe qué hacer. ¿Qué significaba esto? ¿Era una oportunidad? ¿Un nuevo dolor? Mi terapeuta me ayudó a tomarlo con calma. Escribí una carta de vuelta. Les conté partes de mi vida, omití otras. Compartí una foto. Y en respuesta, recibí imágenes de personas con mis mismos ojos. Mi misma nariz. Mi piel. No me reconocí del todo, pero sí sentí algo parecido a pertenencia.
Mi tía me escribió que mi nombre original significaba luz del amanecer. Lloré al leerlo. Porque todo ese tiempo, me habían tratado como si fuera oscuridad, como si mi color fuera una sombra a erradicar. Pero mi verdadero nombre hablaba de luz. Desde entonces, mantengo el contacto. Prometí visitarlos cuando mi salud lo permita. No busco una familia perfecta. Solo una raíz, un fragmento de historia que me devuelva una parte robada. Mientras tanto, sigo trabajando en la clínica. Ayudando a más personas. Enseñando a nuevos defensores de pacientes. He dado capacitaciones a médicos sobre cómo identificar abuso médico disfrazado de cuidado. He creado protocolos. He escrito guías. No cuento todos los detalles. Pero sí lo suficientes para que otros no callen. Para que alguien, en alguna parte, escuche una historia parecida y sepa que no está solo. Pasaron los años. La vida, que al principio era una reconstrucción constante, empezó a fluir con una suavidad que jamás imaginé posible. No perfecta, no sin cicatrices, pero mía. Mía por completo. Mi relación con mi pareja maduró como el roble, lento, firme, sin necesidad de exhibiciones. Aprendimos a vivir juntas como dos personas que conocían el valor del silencio, la importancia de la presencia. No necesitábamos grandes promesas. Solo gestos sencillos. Ella dejaba notas en mi bolso antes del trabajo. Yo cocinaba los días que ella llegaba agotada. Nos entendíamos en el lenguaje de los sobrevivientes, ese que no se dice con palabras, sino con actos. Un martes cualquiera, entre risas y sobras de comida china, me pidió que me casara con ella. No hubo anillos costosos ni globos. Solo una pregunta honesta y una mirada que decía, conozco tu historia, y te elijo igual. Dije que sí, llorando, riendo. Como si ese momento cerrara un ciclo de muchas vidas anteriores. Nos casamos sin ruido. Rodeadas de amigos elegidos. De gente que no necesitaba saber cada detalle para amarnos como éramos. Yo llevé un lehenga indio, porque quería honrar esa herencia que mis padres adoptivos intentaron arrancarme. Mis cicatrices eran visibles, pero nadie apartó la mirada. En sus ojos no había horror, había respeto. Durante la ceremonia, alguien preguntó si quería decir algunas palabras. No preparé nada. Solo dije, durante años, pensé que solo podía merecer amor si dejaba de ser yo. Hoy, estoy aquí, amada, completa y exactamente como soy. La clínica donde trabajaba me ofreció un nuevo puesto, coordinadora de programas de apoyo para personas que sufrían traumas médicos. Acepté. No porque necesitara demostrar algo, sino porque quería usar todo lo aprendido para proteger a quienes aún no sabían que podían salvarse. Diseñé materiales educativos. Fui parte de reformas políticas en atención médica. Enseñé a profesionales a ver más allá de los síntomas físicos. A mirar a sus pacientes como personas. A escuchar incluso cuando las palabras eran confusas, porque el trauma no siempre sabe hablar claro. Pero la vida, como siempre, traía giros inesperados. Un día, recibí la noticia que mis padres adoptivos habían muerto. Primero uno, luego el otro. En soledad, sin poder, sin fortuna, sin aliados. Habían perdido todo. Su fundación había colapsado entre demandas y desprestigio. Los medios que antes los celebraban, ahora los ignoraban. Murieron aferrados a una mentira, que su sufrimiento era más grande que el de la hija que habían torturado. No fui a sus funerales. No dejé flores. No escribí cartas. No recé por ellos. Porque el cierre no lo encontré en su muerte. Lo había encontrado mucho antes, el día que me miré al espejo y ya no vi vergüenza en mi reflejo. Ese fue mi verdadero adiós. Con el tiempo, decidí contar mi historia públicamente. Ya no bajo un seudónimo. Ya no entre líneas. Sino de frente. Con mi voz. Con mi rostro. Ya no tenía miedo de ser encontrada. Porque ahora sabía defenderme. Porque ya no estaba sola. Porque, finalmente, me pertenecía. Di una charla en una conferencia nacional de profesionales de la salud. Relaté mi historia, completa, dolorosa, sin adornos. Hablé de cómo una familia puede convertirse en una cárcel. De cómo el racismo puede vestirse de preocupación. De cómo el amor puede ser el disfraz más cruel del odio. Hubo silencio. Lágrimas. Luego aplausos. Pero lo más importante fue lo que vino después. Médicos que se me acercaron para decirme que repensarían sus prácticas. Trabajadores sociales pidiendo copias de mi presentación. Sobrevivientes que me abrazaron sin hablar. Sabíamos lo que significaba sobrevivir y seguir de pie. Ese día, sentí que el círculo se cerraba. Había dejado de correr. Había dejado de esconderme. Había dejado de intentar justificar mi existencia. Ya no era una hija deformada por las expectativas ajenas. Ya no era un proyecto fallido. Era yo.
libre, marrón, viva. A medida que mi vida se expandía hacia una calma que jamás pensé merecer, encontré algo más profundo aún que la libertad, el propósito. No uno impuesto, no una misión nacida del trauma, sino uno que yo misma había elegido. Porque sobrevivir había sido el primer acto de rebelión, pero ayudar a otros a sobrevivir, se convirtió en mi forma de sanar. En la clínica, comencé a colaborar en proyectos de alcance nacional. Desarrollamos guías para identificar el abuso médico en entornos familiares. Diseñamos capacitaciones para profesionales de la salud, para que aprendieran a reconocer cuando el cuidado se transforma en coerción. Mi experiencia no era solo testimonio, era herramienta. Con el tiempo, fui invitada a hablar en universidades, hospitales, foros comunitarios. A veces, sentía el viejo temblor en las manos antes de subir al escenario. Pero cada palabra pronunciada era un acto de poder. Cada sala en silencio, escuchando mi historia, era una victoria más sobre quienes quisieron silenciarme para siempre. Un día, recibí un correo inesperado de Nathan. Había seguido de lejos mi trabajo, y ahora, después de muchos años, quería reunirse conmigo nuevamente. Nos vimos en un parque, con la distancia segura de dos personas que han sido casadas y ya no se permiten confiar con facilidad. Pero en esa charla, él me habló de algo que me tocó profundamente. Había empezado a trabajar con jóvenes en el sistema de acogida, contando su historia, ayudando a otros como nosotros. Éramos dos sobrevivientes convertidos en guías, como si nuestros caminos, alguna vez separados por el miedo, finalmente se hubieran reencontrado en la reconstrucción. Mientras tanto, mi salud comenzó a exigir decisiones difíciles. Mis riñones ya no respondían como antes. Necesitaba más tratamiento. Mi esposa y yo pasamos noches enteras hablando de lo que eso significaba. Pero algo había cambiado. Ya no veía mi cuerpo como un campo de batalla, sino como un mapa que contaba mi historia. Un cuerpo herido, sí, pero también resistente. Un cuerpo que, a pesar de todo, seguía siendo hogar. Ella me acompañó a cada cita. Me sostuvo la mano en cada análisis. Me recordaba, con paciencia, que yo no era un diagnóstico. Era su compañera. Su amor. Su elección diaria. Durante mi recuperación, me ofrecieron escribir un manual para instituciones médicas sobre cómo atender a pacientes que han sufrido trauma por intervenciones forzadas. Acepté. No porque fuera fácil, sino porque entendía, mejor que nadie, lo que significa que un doctor no te escuche. Que un adulto te decida. Que tu cuerpo sea terreno ajeno. Cada palabra que escribía era para la niña que fui. La que lloraba en bañeras con la piel sangrando. La que pensó que su color era pecado. La que creía que si se transformaba lo suficiente, finalmente sería amada. Ese manual fue adoptado por varias clínicas en todo el país. Recibí cartas de médicos agradeciéndome por abrirles los ojos. Pero lo más impactante fueron los mensajes de jóvenes que, al leer mis textos, se atrevieron a decir no por primera vez. Que reconocieron el abuso disfrazado de corrección. Que entendieron que no estaban enfermos, ni rotos. Solo necesitaban que los dejaran ser. Con el paso de los años, mis padres adoptivos se convirtieron en sombras. Murieron, finalmente, sin haber entendido jamás el daño que causaron. No dejaron disculpas. Ni cartas. Solo su legado fallido de odio travestido de amor. Nunca los perdoné. Pero tampoco les dediqué más espacio del necesario. Su historia terminó mucho antes de su muerte. La mía, en cambio, seguía creciendo. Fundé, junto con Priya y otros colegas, una organización que ofrece apoyo a personas adoptadas de distintos orígenes que sufren rechazo racial o abuso identitario. Creamos redes de apoyo, recursos legales, terapia especializada. Algunas de esas historias me rompieron el alma. Otras, me dieron esperanza. Personas que, como yo, habían sido arrancadas de sus raíces y forzadas a vivir como alguien más. Pero también personas que, como yo, decidieron renacer en su propia piel. Nuestra casa se llenó de cartas. De dibujos de niños agradecidos. De agradecimientos de madres adoptivas que, gracias a nuestro material, decidieron abrazar la cultura de sus hijos en lugar de esconderla. De adolescentes que nos escribían diciendo, ahora entiendo que no estoy equivocados. Solo soy yo. Con cada una de esas cartas, sentía que el ciclo se cerraba un poco más. Que por cada niño que lograba reconocerse en el espejo sin sentir vergüenza, los años de horror que viví no habían sido en vano. Un día, al volver de una jornada en la clínica, mi esposa me esperaba en el balcón con una taza de té. El atardecer pintaba todo de naranja. Me abrazó por la cintura y me dijo, hoy se cumplen 10 años desde que escapaste. 10 años de libertad. Miré al horizonte, con la taza entre las manos, y pensé en todo lo vivido. En las veces que pensé que morir era mejor opción. En las noches sin nombre,
sin cuerpo, sin voz. Y ahí estaba yo. Entera. Sonriente. Amada. Sí, respondí. 10 años. Y todavía me sigo encontrando. Aquel atardecer marcó algo más que un aniversario. Fue el inicio de una nueva etapa. Porque sobrevivir había sido mi mayor acto de rebelión. Pero ahora, al fin, podía permitirme algo más: vivir. Vivir sin mirar por encima del hombro. Vivir sin explicarme, sin esconderme. Vivir en una piel que, por años, otros quisieron arrancarme, pero que ahora me abrazaba como una bandera. En los meses siguientes, mi trabajo se amplificó. No solo me buscaban como defensora de pacientes o consultora. También como mentora. Jóvenes adoptados, médicos en formación, activistas que querían cambiar el sistema, llegaban a mí con preguntas que una vez yo también me hice. ¿Cómo se sigue adelante después del trauma? ¿Cómo se ama un cuerpo que fue convertido en campo de batalla? ¿Cómo se construye una identidad sobre ruinas? Y yo respondía, siempre con la misma frase. No lo haces de golpe. Lo haces de a poco. Como se reconstruyen los templos, piedra por piedra, con paciencia, con respeto, y con el amor que otros te negaron. Mi esposa y yo hablábamos cada vez más seguido sobre formar una familia. No como reparación. No como un intento de rehacer lo que otros destruyeron. Sino como un acto consciente de ofrecer lo que a nosotras nos faltó: un hogar real, sin condiciones. Decidimos comenzar por el acogimiento. Recibir adolescentes que necesitaban tiempo, espacio y comprensión. Nuestro primer acogido fue un chico de 16 años, silencioso, desconfiado, con una carpeta de historias dolorosas a cuestas. No preguntamos mucho. Solo le dimos una habitación propia, un plato caliente, y la certeza de que no tenía que ganarse nada para quedarse. Que su existencia era suficiente. Una noche, mientras lavaba los platos, me preguntó: ¿tú también tuviste miedo de no ser lo que tu familia esperaba? Sentí un nudo en la garganta. Le sequé las manos con cuidado y respondí: no solo tuve miedo. Fui castigada por ser diferente. Pero aprendí que no tengo que cambiarme para encajar en un molde que no fue hecho para mí. ¿Y tú tampoco? Lo vi llorar. Y no lo interrumpí. Porque a veces, lo más sanador es permitirnos rompernos en un lugar seguro. Cada día con él fue un recordatorio de por qué había elegido este camino. No para salvar a nadie. No para redimirme. Sino para asegurarme de que, al menos una vida, no tuviera que caminar sola el mismo infierno. En paralelo, nuestra organización comenzó a recibir más casos. Personas de distintas partes del mundo nos escribían, buscando ayuda para liberarse de entornos adoptivos abusivos, muchas veces invisibilizados por la sociedad, que asume que adoptar es sinónimo de bondad. Pero la verdad era otra: el amor no está garantizado por un papel. Y el racismo no desaparece porque alguien te da su apellido. Empezamos a trabajar con legisladores. Luchamos por nuevas políticas que protegieran a los adoptados en contextos interculturales. Pedimos que se prohíba cualquier tratamiento estético forzado bajo el disfraz de integración. Exigimos la supervisión real de los hogares adoptivos. Y, lo más difícil, educación. Educación para médicos, para jueces, para profesores, para padres. Educación que diga con claridad que la identidad de un niño no es una amenaza, sino una herencia que debe ser honrada, no mutilada. Mientras tanto, mi cuerpo, fiel sobreviviente, comenzaba a pasarme facturas. Los años de mercurio y toxinas no se iban sin dejar huellas profundas. Había días en los que el dolor era constante. Días en los que necesitaba asistencia. Pero incluso en esos momentos, encontraba fuerza en lo vivido. Mi esposa no me miraba con lástima. Me miraba con amor. Y eso marcaba toda la diferencia. Una noche, bajo una tormenta suave, mientras descansábamos en el sofá, le dije: si mañana todo terminara, si mi salud ya no me permitiera más batallas, quiero que sepas algo: ya gané. Ella me miró con ternura, entrelazó su mano con la mía y dijo: lo sé. Lo supe desde el primer día que te vi, caminando con toda esa fuerza rota, y aún así mirando hacia adelante. Mis padres me quitaron muchas cosas. Pero no me quitaron la capacidad de amar, de construir, de resistir. Me robaron años, pero no el futuro. Ese, lo estoy escribiendo cada día, en voz alta, con mi nombre, con mi color, con mis cicatrices, con todo lo que soy. El futuro, para mí, ya no era una fantasía lejana, sino una realidad tejida con actos pequeños. Con decisiones conscientes. Con cada noche que dormía sin miedo. Con cada mañana en que me miraba al espejo y no deseaba borrar mi reflejo. A veces, todavía soñaba con el pasado. Pesadillas donde volvía a estar atrapada en aquel sótano, la lámpara quirúrgica brillando sobre mi rostro, el doctor ruso acercándose con una aguja.
Me despertaba sudando, jadeando. Pero ahora, en la oscuridad de la habitación, encontraba consuelo, la respiración tranquila de mi esposa a mi lado, el sonido lejano del mundo en paz. Me aferraba a eso. A la certeza de que el horror había pasado. Que ahora estaba aquí. Viva. Libre. Y que, por más que el pasado aún me tocara la espalda de vez en cuando, ya no tenía el poder de derribarme. Uno de los mayores actos de redención, para mí, fue regresar, en mis propios términos, a algunos de los lugares donde una vez sufrí. Lo hice no por venganza, sino por sanación. Visité el hospital donde me internaron por primera vez tras colapsar. Llevé galletas al equipo de enfermería. Busqué a Priya. La abracé como si la vida dependiera de ello. Ella lloró al verme. Siempre supe que ibas a brillar, me dijo. Y así era. Porque, aunque me habían bautizado en dolor, ahora caminaba con luz propia. No perfecta. No invencible. Pero firme. Con el paso del tiempo, mi historia dejó de ser solo mía. Se convirtió en parte de una conversación más amplia. Comencé a participar en documentales, charlas TED, entrevistas que no sensacionalizaban el trauma, sino que lo transformaban en lección, en advertencia, en impulso. Una de las entrevistas más difíciles fue con una periodista que, después de escuchar todo, me preguntó: ¿qué le dirías hoy a esa niña de 5 años que lloraba en una bañera de leche y limón? La pregunta me atravesó como un rayo. Respiré hondo. Y respondí. Le diría: aguanta. Sé que duele, sé que no entiendes por qué, pero tú no estás mal. No eres un error. Eres hermosa tal como eres. No dejes que su odio se convierta en tu verdad. Esa frase se quedó conmigo durante mucho tiempo. Se volvió mantra. Se volvió promesa. Y luego vinieron los reconocimientos. Premios por el trabajo en defensa de derechos humanos. Invitaciones a conferencias internacionales. Propuestas para escribir un libro. Y aunque todo eso era valioso, lo más importante seguía siendo lo cotidiano. Las cenas en familia, las cartas de agradecimiento de jóvenes que habían escapado de entornos abusivos, las tardes de lluvia leyendo junto a la ventana. Un día, mientras revisábamos fotografías antiguas, encontré una imagen de cuando era bebé. Mi piel todavía intacta. Mis ojos brillantes. Una sonrisa inocente, ajena al infierno que vendría. Me quedé mirándola por minutos. Luego, imprimí esa foto y la coloqué en un portarretrato sobre mi escritorio. La coloqué ahí no como recordatorio del dolor, sino como símbolo de la niña que sobrevivió. La que no se dejó destruir. La que, contra todo pronóstico, llegó hasta aquí. La historia de mis padres terminó hace tiempo. Murieron como vivieron, aferrados a su narrativa, incapaces de ver la monstruosidad de sus actos. No espero redención para ellos. No espero justicia en tribunales. Mi justicia fue otra, despertarme cada día en paz. Mi justicia fue mirarme al espejo y decir: sigo aquí. Mi justicia fue amar. Amar sin filtros. Amar sin miedo. En uno de nuestros aniversarios, mi esposa me regaló una cadena con un dije en forma de hoja. Me dijo: es de Neem, el árbol de la sanación. Porque eso eres tú. Sonreí. Porque entendí que sí, había sido una herida abierta, pero también era medicina. No solo para mí, sino para quienes venían después. Para cada niño que duda de su valor. Para cada adolescente que piensa que debe cambiar para ser amado. Para cada sobreviviente que aún busca su reflejo en el mundo. Esta es mi historia. No la que mis padres quisieron escribir. No la que otros narraron por mí. Es la mía. Con mis palabras. Con mi voz. Con mi piel. Con mi vida. Y aunque dolió, aunque casi me arranca el alma, volvería a contarla, una y mil veces, si eso significa que alguien más pueda mirarse al espejo y decir: no necesito cambiar. Soy suficiente. Soy libre.